Muy buenos días, continuamos hoy hablando de los beta-lactámicos y hoy vamos a tocar aquellos que quedaron pendientes del programa anterior, que son las cefalosporinas y los restantes tres grupos, penémicos, carbapenémicos, que es un solo grupo, monobactámicos y los inhibidores de la beta-lactamasa. Las cefalosporinas se aislaron en 1948 por primera vez de un hongo en Cerdeña, en la isla de Cerdeña. Cuentan con un anillo beta-lactámico unido a un átomo de azufre y a 3 de carbono, y eso forma un ácido que no es igual que el ácido aminopenicilánico, sino que se llama ácido 7-cefalosporánico. ¿Por qué? Por la situación que tiene precisamente el azufre dentro de este anillo. Es una estructura común a todas las cefalosporinas. Todas ellas presentan el ácido 7-cefalosporánico. Se habla de 5 generaciones de cefalosporina, pero algunos no aceptan la quinta. Algunos dicen que la quinta no existe, ya veremos por qué, y entonces solamente hablan de 4. La primera generación, la cefalosolina, la cefalexina, la cefalotina, el cefatricine, entre otras. Su espectro es activo para gram positivos. Son las primeras que aparecieron y solamente actúan frente a gram positivos. La segunda generación, cefaclor, cefotetán, cefuroxima, cefamandol, loracarbev, entre otros. Tiene un espectro muy amplio para gram negativos, pero un espectro que disminuye para el gram positivo. O sea, básicamente se utilizan frente a pacientes con infecciones por bacterias gram negativas. Tercera generación, cefixima, ceftriaxona, posiblemente la más utilizada porque es activa también contra la pseudomonas aeruginosa, la ceftazidima, entre otras. En ella se reduce mucho el espectro para gram negativos, pero son activas frente a algunas bacterias como Haemophilus, Klebsiella y Neisseria. Penetran bien el sistema nervioso central. Esto es raro en las cefalosporinas, pero la tercera generación pueden utilizarse para infecciones en el sistema nervioso central y en las meninges, porque penetran con bastante facilidad. Cuarta generación, cefepime, cefosopran, cefpirome, cefquinona, que presentan buen espectro para gram positivo similar de primera generación y además son activas frente a gram negativo. Efectivas para el tratamiento por infecciones por pseudomonas aeruginosa, son resistentes a la beta-lactamasa y también, como la tercera generación, penetran bien en el sistema nervioso central. Hemos mencionado las más utilizadas en cada una de las generaciones, pero hay más. Quinta generación, la discutida quinta generación. Estas cefalosporinas tienen características individuales, pero no tienen características comunes. Por eso muchos niegan su existencia como grupo. Dicen, no existe una quinta generación. Son 3 cefalosporinas diferentes que tienen características que no son iguales a las de las demás cefalosporinas. Pero otras personas dicen, bueno, ¿y por qué no agruparlas? ¿Por qué no ponerlas en la quinta generación? No, porque no son iguales. Bueno, está bien, pero no tienen otro lugar donde ponerlas, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Una generación para una generación para la otra. Es un poco complicado. Entonces, ¿quién vota por la quinta generación de cefalosporina? Tenemos la ceftarolina, que no tiene actividad relevante frente a pseudomonas, pero es muy activa frente a estafilococos productores de penicilinasa. Prácticamente la ceftarolina se utiliza nada más que para estafilococos, porque es su mayor actividad, es muy activo contra ellos. Ceftolozane tiene un espectro muy amplio tanto para gram positivos como para gram negativos. Se combina con tazobactam en la forma de presentación que tenemos en el mercado generalmente y esto amplía mucho el espectro frente a las gram positivas resistentes a las penicilinas. Ya hablaremos de tazobactam en este mismo programa, no se me desesperen. La tercera cefalosporina perteneciente entre comillas a esta cuarta generación es sexto biprole. Sexto biprole es muy activo contra pseudomonas, pero puede desarrollarse resistencia contra pseudomonas también y esto no lo hace que se prefiera una penicilina antipseudomónica antes que esta cefalosporina. Se ha visto alergia cruzada con las penicilinas, sobre todo con las de primera generación. No se recomienda utilizarlas en alérgicos a la penicilina. Puede haber reacciones alérgicas propias de cefalosporina, pacientes que son alérgicos a la cefalosporina, pero es mucho menos frecuente que en las penicilinas. Otros efectos adversos pueden ser vómito, dolor de cabeza, candidiasis, que es un hongo, infección por hongo por la Candida albicans en la boca y en la vagina, colitis pseudomembranosa. ¿Por qué? Porque se eliminan por la vía digestiva, eliminan muchas de las bacterias de la flora normal de intestino y permiten que aumente la cantidad de bacterias de Clostridium difficile. Entonces, el Clostridium difficile, creo que ya hablamos de él, ya hablamos un poquito de él hace un tiempito. El Clostridium difficile, que hace, produce una inflamación del colon y esta inflamación va a dar la colitis pseudomembranosa con diarreas donde se eliminan como si fueran membranas así por esa diarrea. Y entonces
Esto hace que se limite un poco su uso a dosis muy altas sobre todo y sobre todo combinado con algunos otros antibióticos porque puede producir colitis pseudomembranosa por una sobreinfección por Clostridium difficile. También puede producir eosinofilia, o sea, aumento de eosinofilia en sangre, puede producir lesiones renales que son menos frecuentes, pero puede producirlo. Pueden disminuir las plaquetas con el uso de la cefalosporina, puede aparecer fiebre. Estas son las reacciones adversas más comunes. Como ven, tampoco son tan frecuentes y por lo general no son tan graves, ¿eh? Pero tienen reacciones adversas. También puede verse, ya mucho menos frecuente, diarreas, náuseas, rascutáneo, trastornos electrolíticos, dolor e inflamación en el sitio de inyección, eso cualquier inyección puede presentarlo. Estas son molestias muy poco frecuentes, pero que también pueden aparecer. Y se han reportado, y esto es relativamente importante, reacciones en las personas que están utilizando cefalosporina e ingieren alcohol, sobre todo con el cefamandol, con la cefoperazona, con el cefotetán y con algunas otras más. O sea, si está utilizando cefalosporina, les recomendamos que aguante un poquito el alcohol, un tiempito, son nada más los días que tenga la cefalosporina prescrita, solamente eso, ¿no? A continuación veremos los tres grupos de beta-lactámicos que nos queda por describir. Primero tenemos los penémicos carbapenémicos, que tienen una modificación en el anillo del ácido ceaminopenicilánico, que en lugar de azufre tiene un átomo de carbono en la posición 1. Los miembros de este grupo son imipenem, meropenem, ertapenem, que tiene acción antipseudomonas, doripenem, todos los que ven como dicen penem al final, son carbapenémicos, y algunos otros también que pertenecen a este grupo. Tiene un espectro de acción ante gran positivo y gran negativo muy amplio, pero como buenos beta-lactámicos no penetran al interior de las células, por lo que no son activos en las infecciones intracelulares. Esto le pasa a todos los beta-lactámicos. Son activos ante anaerobios y estafilococo, aunque algunas bacterias gran negativas han desarrollado una enzima, la carbapenasa, que los hace resistentes a este grupo de antibióticos. Son antibióticos, recuerdo cuando aparecieron en el mercado, creo que fue por los años 80, si no me equivoco, o 80, sí, y que aparecieron con una gran expectativa y resolvieron grandes problemas, sobre todo en terapia intensiva en pacientes graves. La mayoría de los microorganismos responsables de infecciones intrahospitalarias son sensibles a los antibióticos de este grupo. Se recomienda para tratar infecciones en pacientes ventilados y en pacientes ingresados con estadías prolongadas que desarrollan infecciones intrahospitalarias. Y su administración por la vía endovenosa solamente. No tiene otra vía de administración que no sea la endovenosa. Monovaltámico. Es un grupo de antibióticos beta-lactámicos que fue descubierto por primera vez en 1978 como producto natural del Chromobacterium violaceo, una, un tipo de hongo. Y actualmente se producen, como casi todos los beta-lactámicos, sintéticamente, o como todos los beta-lactámicos. Es raro un beta-lactámico que no es producido o bien por ingeniería genética o bien por síntesis. El Astreonan fue el primer representante de este grupo. Puede inyectarse por vía intramuscular o por vía endovenosa. Son resistentes a la beta-lactamasa. Esto les da un valor tremendo en infecciones contra bacterias resistentes a los beta-lactámicos. Tienen un gran valor en estos casos. Son útiles antiinfecciones por pseudomonas originosas, enterobacterias, incluido la Escherichia coli, ante Klebsiella, Haemophilus, Citrobacter y Proteo. Son los únicos beta-lactámicos que pueden ser utilizados en pacientes con alergia a las penicilinas. Recuerden eso. Un paciente es alérgico a la penicilina. Este grupo es el único grupo que puede ser utilizado en estos pacientes alérgicos. Otros miembros de este grupo son Carumonan, Nocardicin y Tigemonan. Este último es activo bioral. Estos son mucho menos frecuentes, se ven muy poco. Bueno, llegamos al último grupo de beta-lactámicos, los inhibidores de la beta-lactamasa. Es un grupo de antibióticos que no tienen mucha efectividad como antibióticos, no son muy útiles como antibióticos, pero tienen una estructura química con presencia de un anillo beta-lactámico que tiene la característica de unirse a beta-lactamasa con preferencia más que los demás beta-lactámicos. Y como se une a ella, la inhibe. Ellos no son inhibidos, ellos son los que inhiben a la beta-lactamasa. Y esto hace que, asociados a otros beta-lactámicos, pues entonces amplían su espectro al impedir que microorganismos que están produciendo enzimas para inactivar los beta-lactámicos puedan hacerlo. Ellos se combinan con estas enzimas inactivadoras de los beta-lactámicos, inactivan ellos la enzima y entonces el antibiótico beta-lactámico tiene un mejor uso, se puede utilizar en estos pacientes, en estas bacterias que son resistentes a los beta-lactámicos. El ácido clavulánico, subbactán y el tazobactán son miembros de este grupo y verán muchos medicamentos beta-lactámicos asociados a uno de estos tres, al ácido clavulánico, al subbactán o al tazobactán. Y esto lo hacen, como les decía, para eliminar la resistencia de las bacterias frente a los beta-lactámicos. La más conocida tal vez sea la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, que tiene un nombre comercial muy conocido, Augmentin.
Bueno, llegamos al final de la exposición de beta-lactámico. Nuestro próximo programa estará dedicado a las sulfas. Hasta entonces.